cordial saludo a todas y a todos. Estamos reunidos hoy aquí en nuestra serie de testigos y testimonios con la doctora Gloria Amparo Vélez, quien ya nos acompañó en una ocasión en uno de estos encuentros, el primero, y hoy nos acompaña nuevamente cuando nos estamos aproximando a la recuperación de la historia de la Ley 1090 del año 2006, la ley que rige para los psicólogos en Colombia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque como este programa va a quedar grabado también, los saludamos a todos y a todas en cualquier parte del mundo que se encuentren. Doctora Gloria Amparo, bienvenida. Qué alegría volverla a tener aquí con nosotros en Testigos y Testimonios. Mauricio, muy buenas tardes para todos los que nos están escuchando desde cualquier parte del país y también desde cualquier parte del mundo. Muchas gracias por esta invitación, Mauricio, y como te decía en privado, me parece muy importante y te felicito a ti y al equipo por esta preocupación de recoger todo lo que es la historia de cómo fue nuestro proyecto de ley, que en su momento fue aprobado como ley, que ha tenido una incidencia muy grande a nivel de los psicólogos en Colombia y del Colegio Colombiano de Psicólogos. Partió la historia de Colombia, de la psicología, esta ley de ley 1090. Gloria, fue la primera y ha sido la única, ¿verdad? No hemos tenido más leyes que rijan a los psicólogos así de esta naturaleza, de esta forma. No, sí. El año anteriormente, antes del año 1983, existía la psicología como carrera, como licenciatura, ¿no? En todas las universidades. Arrancó como licenciatura. Luego vino un grupo de colegas que trabajó sobre un proyecto de ley para que ya se reconociera la psicología como profesión. Entre esos se destaca el doctor Rubén Ardila, que fue uno de los que trabajó con otro grupo de colegas sobre este proyecto de ley, y de ahí surgió la ley 58 del año 1983. En este proyecto se demoraron 11 años para poder sacar esta ley. Era una ley, todavía pues, por lo menos hay que reconocer que ya la psicología no era una licenciatura, sino era profesionales, era una carrera profesional. Eso fue un avance impresionante. Y la ley en ese momento tenía un enfoque muy clínico y un enfoque muy clínico-conductual. Y así duró pues muchos años, desde esa perspectiva, donde prácticamente el reconocimiento era desde lo clínico y no más. Pero sirvió para regular y ya de ahí en adelante las universidades empezaron a formar psicólogos a nivel profesional. Eso fue en el 83. ¿Era en tiempos del presidente Belisario Betancur? Creo que sí, ahí sí ¿Sí? me corcha porque no recuerdo bien, pero yo creo que sí, en el 83 me tocaría mirar, de verdad no podría afirmar porque cometería un error si no estoy segura. Sí, pero sí fue aquí liderado lo por Rubén importante, Ardila. sí, Rubén Ardila y su equipo, había un equipo, ¿sí? Okay. Pero tenía un fuerte componente de la perspectiva del doctor Rubén Ardila, por eso la ley tenía un componente fuerte conductual y clínico, ¿sí? En su momento. Pero bueno, hay que destacar es que fue nuestra primera ley, que nos reconoció como profesionales. Y también hay que destacar que se demoraron 11 años para poderla sacar adelante, mientras nuestra ley actual solamente demoramos 2 años. ¿De quién o de quiénes fueron, de quién fue la idea o de quiénes fue la idea de tener una ley del psicólogo en Colombia que completara o que ampliara esa primera ley que ya se tenía? Bueno, te comento, en ese año, como en el año 2000 o en el 1998, no estoy muy segura, yo era decana nacional de la Universidad, decana nacional de Psicología de la Universidad Antonio Nariño. Y entre los profesores que habían ahí estaba el doctor Urdaneta, muy reconocido en el área organizacional, ¿sí? Él ya falleció en este momento. Él llegó a mi oficina y me dijo, Gloria Amparo, aquí en la universidad uno de los directivos es senador. ¿Por qué no aprovechan para que ustedes legislen una nueva ley? Pues ahí ¿Recuerdas el nombre o no recuerdas el nombre del senador? Sí, el senador era Antonio, de apellido Lozada. No es Lozada,
sino el fundador de la Universidad Antonio Nariño, Ah, ok. Ricardo Lozada, Sí. era el nombre de él, ¿sí? Él duró muchos tiempos de senador. Entonces, pues ese fue digamos, fue una luz que él me dio, digo me dio porque él fue a mi oficina y me lo dijo. Sin embargo, pues no acudimos al senador porque primero yo no tenía mucha confianza con él y segundo, pues él estaba en otra comisión, una comisión de ética, etcétera. Pero entonces la idea empezó a funcionar con otros colegas y en el momento empezamos nosotros fue a reactivar el Consejo Profesional de Psicología. En ese momento eran los consejos. Y ese consejo estaba quieto, duró muchos años inactivo. Entonces optamos personalmente, se me entró la obsesión de que activáramos ese consejo, y el consejo estaba conformado por un representante del Ministerio de Salud, por un representante del Ministerio de Trabajo, que en ese momento se llamaba así, y por un representante del ICFES y por un representante del gremio. Esos eran los que componían el consejo. Como no había, en ese momento no había un gremio representativo, de pronto estaba el gremio, la Asociación de Psicología Rubén, pero en ese momento yo no tenía todavía acercamientos con Rubén Ardila. Entonces, yo misma mandé una carta a los ministerios, tanto al de Trabajo como al Ministerio de Salud, pidiendo el representante para crear el Consejo de Profesionales, para reactivar el Consejo de Profesionales de Psicología y el del ICS. Y el ministerio me contestó. Debo aclarar que yo lo hice de una forma autónoma porque en ese momento no había con quién llegar a acuerdos, porque era un representante del gremio, pero pues no había así un gremio como fuerte, ya estaba empezando el otro colegio, entonces, pero lo hice de esa forma, digo yo autónoma, porque la idea era lograr constituir ese consejo. ¿Cuál era el otro colegio? El colegio, Asociación Colegio Colombiano de Asociación Colegio, y nosotros éramos el colegio oficial, que estábamos, digamos, empezando, ¿no? Con las ideas en la cabeza y todo eso, ¿sí? No es que estábamos nada formal. Entonces, se nombró la comisión, el consejo, nos mandaron el representante del Ministerio de Salud, el representante del Ministerio de Trabajo y el representante del ICFES. Y yo cité a la primera reunión en el ICFES, porque allá nos dijeron que nos prestaban los salones. Y allá nos reunimos y en ese momento, en la primera reunión que tuvimos con estas personas, llegó el doctor José Rodríguez. No sé cómo llegó, pero él llegó. O sea, él supo que yo había convocado a esa reunión. Entonces, pues allá llegó y pues lo aceptamos porque yo no tenía, digamos, el nombramiento de nadie. Yo misma me postulé y hice la web. Y empezamos a trabajar con esta comisión, con este consejo. Desafortunadamente, al poco tiempo de conformar el consejo, se nos murió una de las representantes, que era representante del Ministerio de Educación, una psicóloga muy activa, y falleció en un accidente de tránsito, una persona supremamente activa. ¿Recuerdas el nombre? No recuerdas el nombre de ella. No, es que mira, No. para los nombres, qué pena, soy muy No, mala. y hace mucho, eso fue hace mucho. Pero tendría que buscarlo o preguntarle a algún colega de los que de esa época, ¿sí? Y ella muy activa, entonces yo le dije, nosotros queremos conformar un colegio, queremos que el consejo tenga fuerza, y con ella fuimos a varios gremios para mirar cómo eran esos gremios, esos consejos, mirar sus estatutos, sus instalaciones, y con ella, pues ella me patrocinó todo y nos fuimos, y entre esos, el que más recuerdo es el gremio de trabajadoras sociales, que queda aquí en el lago, y todavía está ahí. Cuando yo entré a las oficinas de ese consejo, me ilusioné y dije, ojalá algún día el colegio tenga algo. Y era una casita muy sencilla, pero tenía su saloncito, tenía un salón pequeño de atención. A mí me pareció una maravilla en ese momento. Y yo dije, hay que trabajar para que el colegio tenga una sede. Sí. Y ahí empezamos, pero cuando ella se murió, todo se acabó, como que se acabó, ¿sí? Como que no seguimos trabajando como comisión. Sin embargo, en el ICFES, el representante del ICFES era un colega
Moreno, muy activo también, y con él empezamos como a revisar los estatutos, como a ver qué podía hacer, qué se podía hacer para la psicología, bueno, en fin, y ahí asistimos como a 2 o 3 reuniones, no más. Y después pues ya cambiaron, salieron los del ministerio y ya pues era, o sea, como que se fue desvaneciendo otra vez ese consejo. Y ya después, no sé, ahí hubo un quiebre que no me acuerdo en el momento, donde ya empezamos, fue a conformar los colegios, donde el doctor Pedro Nel Manrique me invitó a su consultorio para que yo hiciera parte del colegio oficial de psicólogos, que en ese momento eran como 10 personas nomás las que estábamos tratando de conformar ese colegio. Ahí estaba Miguel de Subiría, estaba Peronel Manrique y otras psicólogas, pero antes de esa reunión que yo tuve con ellos, ya ellos se habían reunido con Rubén Ardila, con esta señora que hablaba en televisión sobre sexualidad, se me olvidó el nombre. Florin Thomas. No. Ay, Dios mío, es que los nombres me fallan. Muy reconocida también. Bueno, bueno, ella es muy conocida. Ya ahorita sí. está como ya un poco más retirada. Sí, sí. Lucía Nader. Ah, ya. Lucía Nader, Carlos Martínez, bueno, ese grupo de psicólogos que ya estaban hablando del colegio. Pero no sé dónde hubo la ruptura y Rubén Ardila se retiró y Luciana Nader se retiraron y no continuaron con el proyecto. Con el proyecto continuó Pedro Nel Manrique, estoy hablando del colegio oficial, Pedro Nel Manrique, Miguel de Subiría y otras 2 psicólogas que estaban ahí, eran los únicos que estaban ahí tratando. Es decir, teníamos en ese momento entonces el colegio oficial, que era el colegio de psicólogos, y teníamos también otro colegio que era la Asociación Colegio de Psicólogos. Entonces, ¿Y la federación también existía? No, ya no existía. Por lo menos yo no sabía que existiera. O sea, no había ya la fe. Ese fue uno de los motivos de que Urdaneta me dijo, mire, yo he estado en todos los gremios, pero no han funcionado y la federación se acabó. Yo fui presidente de la federación. Bueno, en fin, entonces en ese momento el peso lo tenía era la Asociación de Psicólogos de Rubén Ardila, ¿sí? Que ellos hacían congresos cada 2 años. ¿Sí? Entonces, en ese momento se estaba construyendo cuando nos enteramos que había otro colegio que se estaba conformando otro colegio que en la asamblea de Ascofapsi en Pasto habían propuesto crear ese colegio. Entonces no sabemos cuál fue el primero, ahí sí no sabemos si fue el colegio oficial o fue la Asociación Colegio Colombiano. Pero simultáneamente se supo de los 2 colegios, pero cada colegio empezó a trabajar. Hubo muchas rivalidades, pero muchas rivalidades, conflictos en que se desconocía el colegio oficial, se decía que el colegio oficial no era legal. Bueno, todo eso se dio en el transcurso de unos años y cada colegio empezó a trabajar. Y a nivel de la legalidad, ya que lo mencionas, ¿cómo se garantizaba la legalidad? ¿Había algunos registros? ¿Existían los estatutos? Claro, la legalidad se evidenciaba con una asamblea de creación del colegio. Sí. En esa asamblea se nombraba un presidente y un secretario provisional y luego los estatutos, la redacción de los primeros estatutos. Cuando ya estaba la acta de asamblea y la creación del colegio y los estatutos se registraban en la Cámara de Comercio. Y al registrarlo en la Cámara de Comercio, pues ya quedaba legalizado. ¿Sí? Es decir, que esos registros deben constar en la Cámara de Comercio. Claro, yo les mandé, yo tengo la primera acta de creación cuando nos reunimos en mayo del 2000, creo que fue el 2014. No, el 2014 fue cuando se constituyó un solo colegio, pero yo debo tener los datos del colegio oficial, no conozco los datos del otro colegio, pero ambos éramos legales. Sí. ¿Recuerdas algún presidente del otro colegio o alguna persona que formara parte de ese colegio? Sí. Ese colegio, el presidente era el doctor José Valderrama.
Él fue el Ok. primer presidente, José Valderrama, ¿sí? Sí. Y luego creo que estuvo Carlos Vargas, que Carlos Vargas fue el que empezó ya el trabajo de unirnos, ¿sí? Ujú. Y Sí. ellos trabajaron todo solamente a nivel aquí central con las universidades, porque la propuesta salió, fue a Ascofapsi, en una asamblea de Ascofapsi, de conformar Sí. ese colegio. Entonces ellos tenían todas las universidades a su favor. El colegio oficial surgió de la necesidad de trabajar con los profesionales de la psicología, no con la academia, con los profesionales, los psicólogos de a pie, los psicólogos empresarios, los psicólogos que estaban en el campo ya laborando. Esa era, digamos, como el objetivo, que Sí. nosotros asociáramos y afiliáramos a estos psicólogos. A todo el gremio. Sí, a todo el gremio, pero el otro colegio era más académico, era todo lo relacionado con las universidades, ¿sí? Sí, Todavía, pero ya existía Ascofaxi, que era la que lo había organizado. No, Ascofapsi sí lleva muchos años, creo que Ascofapsi lleva 35 años. Okay. La Asociación Colombiana de Facultades de Psicología lleva 35 años y ellos han liderado muchos procesos en el país, ¿sí? Y entre esos, pues lo del colegio. Sí. Entonces, lo de los colegios. Todo esto surgió porque con la reforma del constitucional del 91, el artículo 23 dice que todos los profesionales se pueden organizar en colegios profesionales. Entonces ahí nosotros fuimos uno de los primeros colegios que se fundaron en el país, comparado con las otras instituciones, colegio privado. En ese contexto, podríamos entonces decir que la ley era conveniente para, decir, ¿por qué era conveniente justo en ese momento ya tener una ley que regulara a los psicólogos en Colombia? Bueno, entonces mira, teniendo en cuenta, analizamos que con la ley 58, porque ya estaba muy limitada, que ya tocaba tener otra perspectiva de la psicología, más moderna, que lo más importante, que se reconozca todos los campos de aplicación. Esto fue una de las ganancias en esta ley, que en la ley anterior no, ya se reconocían todos los campos de aplicación, ya se ampliaba las funciones del psicólogo, no solamente como terapeuta, sino cantidad de funciones que aquí las están en la ley, que yo fui una de las que ayudé a promover las actividades de profesional de psicología en otros campos, como el diseño, ejecución, dirección, investigación disciplinaria, bueno, todo lo diseño, ejecución y control de programas diagnósticos, o sea, todo lo que el psicólogo podía hacer a nivel directivo, a nivel de proyectos y a nivel de planeación, que no se le mirara al psicólogo solamente como un terapeuta y no más, sino que él podía también ejecutar proyectos, él podía gerenciar proyectos, y todo eso quedó en la ley. Esas sí son, pues, no lo debo decir, pero son todos los aportes que personalmente le hice a la ley, que es el artículo 3º, donde hay como unos 5, unos 7 incisos donde se hizo esa propuesta y afortunadamente quedó. Entonces, por eso hoy en día tenemos psicólogos en cargos directivos ejecutando todo este tipo de proyectos y no solamente en ejecución terapéutica o en ejecución técnica nomás. ¿Sí? Se abrió el horizonte, no es Sí, solamente la entonces, licenciatura, la parte educativa, no es solamente la parte clínica. pues tanto que tenemos ahorita 19 campos. Ajá. Entonces, en ese momento se miró todo eso, se miró la definición de psicología también y la necesidad de tener un código deontológico y bioético, que no existía. Había unos códigos, creo que te los mandé a ti, no sé a quién, que Rubén Ardila había hecho, pero eran iniciativas profesionales, personales, pero no estaban reglamentadas. Entonces se miró todo eso y se pensó en hacer un proyecto de ley nuevo. ¿Sí? Cuando, Entonces, cuando la ley ya empieza a construirse, ¿quién fue el ponente? ¿Quién fue el que tuvo que sentarla y hacer la ponencia de la ley? ¿Recuerdas el bueno, nombre? mira, cuando la ley se hizo, cuando la ley ya nosotros la trabajamos, el colegio oficial participó mucho en el texto de la ley, ¿sí? En el texto de la ley participó mucho, fuimos armando según lo que se quería, después nos llegó un texto de Armenia, creo, donde terminamos de revisar, y tuvimos una psicóloga que tampoco recuerdo el nombre, muy pilosa, que nos sentábamos con ella a mirar la ley, quitar esto, adicionar esto, quitar función, bueno, todo es el proyecto, ¿sí?
Personalmente estuve muchas horas con ella trabajando en eso y ella pues se fue para España y ya después desde España no pudo seguir colaborando, pero se dejó el proyecto bastante avanzado, ya casi listo. No recuerdo en el momento, del otro colegio también tenía un texto, pero primó mucho lo del colegio oficial porque ya teníamos el texto bastante avanzado según nuestras necesidades, ¿sí? Entonces, yo ya te había comentado que en ese momento ya el proyecto de ley estaba casi listo como proyecto y en ese momento, no recuerdo el año, la asesora del presidente de la Cámara, de apellido Acosta, que era un representante conservador, y de la Costa, él era era representante de la Costa, ella me llamó y me dijo que ella sabía que nosotros teníamos un proyecto de ley de psicología para la carrera profesional y me puso una cita y yo estuve allá en el Congreso con ella y me comentó, vea, ustedes tienen una ley, les propongo que ustedes de una vez pongan las funciones públicas a esa ley. Entonces me explicó cuáles eran las funciones públicas, etcétera, pues obvio que me pareció muy llamativo y me dijo, si me autorizan, yo ya arreglo el proyecto y lo empezamos a trabajar. Yo soy la asesora del representante Acosta, que es el director de la Cámara o el representante de la Cámara, y empezamos. Pero en ese momento estábamos los dos colegios en pugna y eso, y le dije, no, es que somos dos colegios. Ella me dice, no, pues ustedes lo pueden presentar y lo sacan ustedes. En ese momento le dije, no, no porque entramos en una guerra gremial impresionante, no lo podemos hacer. Y él, déjame, y yo hablo con consejo directivo, y así fue. Y fue cuando aprovechamos la oportunidad de citar a los del consejo directivo del colegio asociación de Ascofapsi y los de Colsi. Y en esa reunión les comenté el objetivo de la reunión y el por qué nos debíamos de unificar. Entonces ahí en esa reunión se tomó la decisión que si queríamos sacar la ley, nos teníamos que unir y tomamos la decisión de fusionarnos. No de hacer un colegio nuevo, sino coger el NID de uno de los dos colegios y continuar. Porque precisamente uno de los digamos, peros y problemas que tuvimos es que decían que la ley estaba creando hasta ahora el colegio, y pues que no se podía, porque era un colegio que tuviera representación en ese momento de todos los psicólogos, el mayor número de representantes. Entonces ahí pues tomamos la decisión de fusionarnos, y fue cuando nos fusionamos en ese momento, en esa reunión que siempre he dicho que es histórica, y se nombró un consejo directivo, 4 personas del colegio oficial y 4 personas del colegio asociación. ¿En qué año fue? ¿2005 o Eso fue 2004? en el 2004, 2004. mayo del 2004, ¿sí? Y ahí empezamos a ¿No trabajar. recuerdas el día? Sí, me acuerdo que fue el 4 de mayo, por ahí debo tener el acta. 4 Sí, de mayo de 2004. de 2004, sin embargo. Se fusionan los dos colegios, con 4 delegados de un lado y 4 delegados sí, del otro. Y se nombra una presidencia alterna. Entonces, 3 años. ¿Quién fue el primero? 3 años el doctor José, que era el presidente del Colegio de Asociación de Ascofapsi, y 3 años Gloria Amparo, o sea, yo, del colegio oficial. Y pues así empezamos, hicieron los estatutos, un colega amigo magistrado que nos colaboró mucho al principio, los revisó, nos hizo recomendaciones de todo para pasar los estatutos, que fueron los primeros estatutos que tuvimos. Y ya empezamos a trabajar en pro de la ley, teniendo en cuenta estos intereses comunes, ¿no? Entonces, tú fuiste la segunda presidenta. ¿Cómo? Tú fuiste la segunda presidenta del colegio. Yo fui la segunda presidenta, sí. ¿Recuerdas el nombre del magistrado o no? Sí, es que él actualmente es magistrado. Y en esa época era congresista. También magistrado, y él me colabora, pero no lo puede hacer público porque él es empleado público. Sí, claro. Él es empleado público, entonces él no quiere pues ir a tener problemas.
Perfecto, Pero es un sí. gran amigo, sí. Él nos ha Ok, colaborado en todo, sí, nos ha colaborado en todo. Nos sí. colaboró, ya ahorita no, sí, porque no lo hemos tampoco, pero si lo llamamos, él nos sigue colaborando, sí. Sí, Entonces ahí salieron los estatutos y seguimos trabajando con la ley, pues no teníamos ni un peso. Entonces, pues en el Instituto de Neurociencias Aplicadas INEA, que era donde yo trabajaba, y Miguel también era socio del instituto, prestamos el espacio y el personal para empezar a trabajar en este proyecto de ley y apoyarlo también económicamente, porque el colegio no tenía nada, no tenía nada en claro. ese momento. Entonces así arrancó este proyecto en el Consejo, en el Congreso de la República. Estuvimos 2 años seguidos, asistimos muchas veces con el doctor Miguel de Subiría, los dos estuvimos muy atentos a este proyecto, a los debates. Estuvimos en todos los debates, unos exitosos, otros no, por quórum los cancelaban, etcétera, etcétera. En una reunión nos llamó la asesora Amparo Zárate, que fue la abogada que nos ayudó, porque sin ella no hubiera salido tampoco la ley. Entonces, donde nos dijo que teníamos que defender la ley ante los congresistas. Eso nos lo dijo en el momento que estábamos ahí sentados. Y ese día sí estuvimos con el doctor José Sánchez, Miguel de Subiría y yo, Gloria Amparo. Y nos tocó defender la ley, que en realidad pues no sabemos qué dijimos, porque nos cogieron así contra la pared para que habláramos de la ley y qué importancia tenía la ley para el país, etc. Claro. Eso A fue como quemarropa. a quemarropa, sí. Yo ni me acuerdo qué dijimos. Yo me acuerdo del doctor José Rodríguez que decía, Gloria Amparo, hable usted. Miguel, hable usted. Entonces, bueno, no me acuerdo qué dijimos, pero nos tocó hablar ahí a quemarropa. Gloria, Los ponentes, voy a hacerte una pregunta, de pronto un poco indiscreta, pero como historiador a mí me interesa visualizar las sí, cosas. sí, Si quieres la pasamos, pero la voy a hacer de todas formas. ¿Qué no edad te preocupes. tenías? ¿Qué edad tenía? Pues imagínate que tengo ahorita 65 y en el 2004, quítele, 15 años, 16 años, no, 17, más, tenía, 18. sí, o sea, tenía 50, como 40 y pico de años. Ajá, sí. No era tampoco ninguna joven. Ajá, pero estabas metiéndote en un campo que no era el tuyo, el campo de las leyes, el campo de la política, el campo de Nada, eso fue un lidiar, aprendizaje lidiar con eso. impresionante. ¿Cómo te Una, sentías lidiando con eso? ¿Cómo era tu estado de ánimo en ese proceso? Un día te atendían, así, otro día te dejaban esperando, otro día... contentos, felices porque nosotros teníamos ese objetivo, ese sueño. Era como un sueño del colegio y de sacar la ley. Entonces, siempre era la meta. Entonces, y teníamos, yo no sé qué hacíamos con el trabajo porque nosotros gastábamos todo un día. Yo no me acuerdo qué pasaba con nuestro trabajo. gastaban tiempo, gastaban plata, no había celular, no había No, WhatsApp, no nada había de eso. internet. Si te ponían una cita y no te la cumplían, ¿eso te pasó con mucha frecuencia o no? Mucha frecuencia. Si nosotros nos citaban, que tal, Amparo Zárate, la abogada, nos decía, doctora, hay sesión tal día. Y bueno, eso tocaba hacer un trámite de seguridad. Ujú. Llegábamos a la sesión y si era a las 8, nadie entraba a la sesión. Preguntábamos, le decíamos, Amparo, ¿qué pasó? Y dijo, no, están todos en la cafetería. Parece que no va a haber quórum. O sea, eso es ahí me enteré cómo es el manejo del Congreso, ¿sí? Que es Sí, lamentable la situación como ellos manejan, porque hay mucho enemigo político. Entonces, no era gente enemiga de la ley, porque a la ley de ujú, psicología no le interesaba a ninguno allá. sí, Era por dañar el quórum, porque el representante Acosta era el poniente de la ley, porque él era el autor de la ley. Era el autor, pero nunca nos cambió nada. Fue muy respetuoso con la ley. Entonces vivimos eso, nos salíamos con Miguel, nos íbamos a la esquina, cada que paso por ahí me acuerdo, en un café Juan Valdés, a ujú. tomarnos un perico, bueno, cualquier cosa, hacer ahí maña, para que a ver si había quórum, y así fueron muchas veces. Y estuvimos con Miguel mucho tiempo solos. Hubo una reunión cuando nos citó el señor López del Polo Democrático, porque él estaba aterrado que nosotros estuviéramos proponiendo una ley y él se nos metió por lo de los tribunales. Entonces dijo
que el colegio, que el Estado no podía financiar los tribunales, que eso había que quitarlo en la ley. Y lo otro es que dijo que ese colegio, cuántos afiliados tenía, que dónde estaba ubicado, que cuál era su, o sea, para verificar si cumplía con lo que la norma decía, que era que representara el mayor número de psicólogos, que tuviera sede propia, etc. Entonces ahí pues dimos la dirección del Instituto INEA, dijimos que teníamos 1000 afiliados porque el colegio oficial tenía como 1000 afiliados, pues no habían pagado, pero estaban ahí afiliados que al principio pues todo el mundo quiere participar. Y estar muy pilas con la llamada por si iban a verificar. Entonces, esos fueron como los inconvenientes que tuvimos con este senador. Fuimos a la oficina de él del Congreso, ahí sí fuimos todo el consejo, doctor José Rodríguez, José Sánchez, todo, a hablar con el senador. Y él nos dijo eso, que el Estado no podía financiar. Entonces, nosotros nos atrevimos a decirle, y fue lo que nos toca cumplir, que el colegio con su pecunio propio financiaba los tribunales. Entonces, ante eso, pues ya no hubo objeción con lo de los tribunales, porque si no nos iban a quitar los tribunales. Sí, esa es. ¿En algún momento pensaron en desistir en el intento de tener una ley? ¿Hubo algún momento crítico? Personalmente no, pero otros consejeros sí. Cuando estábamos en el proyecto, me llamaron a una reunión en la Universidad Inca. Después me enteré que un personaje de la Inca tenía que ver con un representante del Congreso, de la Cámara. Nos citaron con un representante del Congreso, pues yo fui sola porque en ese momento nadie podía. Eso fue así rápido en ese momento. Y nos reunimos allá, que hasta yo pregunté por qué en la Universidad Inca, pero bueno, allá llegamos a las 6, 7 de la noche, llegué, y ahí estaban 3 personas, estaba el representante y otras 2 personas, para decirme que la ley la iban a hundir, porque al otro ya se presentaba y él era uno de los ponentes. Entonces, yo le pregunté por qué la van a hundir, que porque tenía una cantidad de artículos, eran como unos 20 artículos relacionados con la docencia, con la parte educativa. No tanto con la parte del psicólogo educativo, que a veces se habla de eso, no, es con el rol del psicólogo pedagogo, del psicólogo docente. Teníamos 25 artículos muy bien armados y todo, y en ese momento, él así como peluqueando, dijo, esto no puede ir, esto no puede ir, esto no puede ir. Si ustedes quitan eso, se podría presentar la ley mañana. Entonces, yo en ese momento llamé al doctor José Rodríguez, que era no sé si el presidente o vicepresidente, no me acuerdo en ese momento, y le comenté, y le dije, ¿qué hacemos, doctor? Nos toca tomar una decisión los dos. No hay forma de que llamemos a conciliar o llamemos para tomar decisiones, nos toca, ya o ya. Entonces él dijo, Gloria Amparo, pues toca aceptar, no podemos hacer nada. Entonces se aceptó y él dijo, arreglen el proyecto y me lo mandan mañana a las 8 de la mañana. Entonces ya un grupo se sentó a revisar bien, a dejarlo más en orden este proyecto hasta las 5 de la mañana de ese mismo día y se le mandó al ponente. Ese fue uno de los reveses que nos preocupó bastante. Otro revés es el relacionado con la definición de psicología. Yo también participé en esta definición de psicología del artículo 1, donde se habla de la perspectiva del paradigma de la complejidad. Resulta que nosotros hicimos una convocatoria a todo el gremio para que diera una definición de psicología, y con base en eso nosotros haríamos nuestra definición para la ley. Contestaron 2 personas de toda la convocatoria que hicimos, y entre esas contestó Constanza Lozada, que es una psicóloga americana que trabajaba en Antonio Nariño, y ella me mandó la definición desde la perspectiva del paradigma de la complejidad. Personalmente me gustó, lo vi muy pertinente, como una definición un poco más amplia, y dejamos esa definición de psicología, que después nos la demandaron, ¿no? Ese artículo nos lo demandaron. Sí, se suprimió. Sí, se suprimió, sí. Entonces, pero en la ley original salió.
no, de la ley original salió, sí, todavía sale, no sé, no lo han quitado del todo, Sí, pero no. nosotros nos tocó porque pues como lo demandaron, ¿sí? Unos colegas de la Universidad Nacional lo demandaron. Entonces, ahí pues los ponentes, fue el único, digamos, el único ponente que le puso peros a la ley. Los otros ponentes no decían nada, simplemente que no veían esa ley, que no la veían como muy pertinente, pero cuando les decíamos que teníamos, yo no sé si 25.000 o 30.000 psicólogos, entonces nos ponían mucha atención, porque ellos Sí, pensaban en lo electoral. claro. Entonces, ahí sí nos... Y fue cuando yo te comenté que tuvimos reuniones de cumpleaños en La Calera, fuimos a celebrar el cumpleaños a un congresista Castro, a darle regalos, los regalos fueron los libros de Miguel, a asistir al Hotel Tequendama, a manifestaciones políticas, todo eso lo hicimos un grupo pequeño, siempre con Miguel, Sí, siempre con Miguel y los dos estábamos, a veces podía ir otra persona, a veces podía ir Claudia, a veces podía ir Gloria Tobar, pero siempre claro. con Miguel estábamos ahí en primera fila con todo esto. Y eso sirvió pues para que la ley, la esposa de un congresista que era psiquiatra, también nos puso peros en la ley, bastante peros, pero logramos como subsanar todo eso. Sí hubo un momento en que me dijo el doctor José Rodríguez, ay, Gloria Amparo, no, es que para nosotros no nos interesa las funciones públicas, nos interesa es que salga la ley del psicólogo. Porque pues las funciones públicas para mí personalmente eran muy importantes y para los del Sí. colegio oficial eran muy importantes. Entonces, como ahí también había dificultades, entonces, que no, pero dije, no podemos agacharnos, no podemos desfallecer, tenemos que seguir. Pero esos fueron como los pequeños, digamos, incidentes o desmotivaciones que no fueron muchas, porque cuando nos enteramos que la ley 58 duró 11 años y nosotros ya a los 2 años ya Sí. iba a pasar la ley a la última plenaria, pues eso fue de mucha satisfacción, de mucha satisfacción. Cuando pasa la ley, cuando ya es un hecho la ley, ¿cómo lo festejaron? ¿A dónde se fueron? ¿Hasta qué hora estuvieron Imagínate, festejando? tenemos que festejarlo, todavía no lo hemos festejado. No, Allá no en lo el, festejaron. no, allá en el Congreso de la República, tan pronto la aprobaron, salieron los periodistas, ¿sí? A Ajá, hablar con nosotros, ¿sí? sí, Con Miguel, yo me acuerdo de Miguel y yo estuve ahí, no sé quién más estuvo, no me acuerdo. Y entonces los periodistas hacen preguntas muy capciosas, preguntas, ahí donde me di cuenta los medios de comunicación, el mal manejo que dan a veces de la información. A mí me sí. preguntaron de entrada, o sea que ustedes ahora van a revelar el secreto profesional de los y entonces yo dije, ¿esto qué pasó? Esto nunca se dijo en la ley. Bueno, Sí, ese es recuerdo sí, esa pregunta que me sí, molestó mucho de ese periodista. Miguel, claro, no sé qué le preguntaron. Eso sí, salió en la noticia de la aprobación de esta ley. Que sí. hayamos festejado, yo no me acuerdo que hayamos festejado. Es que éramos pobres, no había plata para el exquisito y todo eso. Pero a partir de ese momento, entonces, tenemos un colegio unido, un Sí, colegio que no, empieza a mirar en la misma dirección. cuando salió la ley ya estábamos unidos. Nosotros nos unimos en el 2004. Ajá, Y los 2 años que duró la ley, pues estábamos unidos, pero sí. unidos mirando los estatutos, qué cosas se podían Ujú, hacer, todo muy tímido por falta de plata, precisamente, sí, que nos valimos de un dinero de Ascofapsi para ajá. poder gestionar y Ascofapsi nos lo prestó, lo solicitamos por 3 años el crédito, pero nosotros lo pagamos como al medio año, ya con los ingresos del colegio. Sí, sí. Si miramos hoy hacia atrás, ¿qué hubieras hecho diferente? ¿Qué cambiarías en ese proceso? Nada, nada. Nada. Yo vivo feliz, por eso yo Ujú, quiero tanto mi colegio, digo que mi colegio es mi hijo, la ley es parte de mi, no sola, porque es todo un equipo, ¿sí? sí. Pero yo estuve ahí de tiempo completo y logrando el objetivo y a veces se vuelve un obsesivo y hasta que se logra, y se logró. ¿Mm? Mirando para atrás y poniendo la mirada en todo ese camino que ha transitado la ley, eh, para ti, ¿cuáles son entonces los tres logros más grandes de ese hijo? De ese hijo, están clarísimos. Las funciones públicas.
Ajá. indiscutible, sobre todo la de la tarjeta, porque le quitamos esa función al Estado, así se Ajá. la quitamos, La ahí tuvimos expedición de la tarjeta profesional. la expedición de la tarjeta profesional la daba el Ministerio de Salud, que era el registro. Ajá. Cuando salió la ley fue muy difícil que ellos acogieran la ley. Eso nos tocó mandar comunicados, amenazar de que estaban cometiendo prevaricato, bueno, de todo porque no la querían acoger. Hoy en día pues ya ellos saben que es un requisito. Ese es el primer logro. El segundo logro, el de reconocer los otros campos de aplicación, ¿sí? Y el tercero, el del Código Deontológico y Bioético Reglamentado. Eso fue espectacular. El código con sus derivados. El código con sus ¿Cómo? derivados. Digo, el código con sus derivados, el tener los Con todos sus tribunales, derivados, sí. todo lo que eso implica. Sí, y ese código lo llevó el colegio oficial. En la ley no teníamos el código, o sea, no le habíamos puesto mucho cuidado al código, porque estábamos pendientes de las funciones, de las actividades, bueno, todas esas otras cosas, pero en este momento, un día que estábamos reunidos con ya el consejo, el nuevo consejo, llegó un colega, Nelson Vergara, que trabajaba con Pedronel Manrique, y Pedronel Manrique nos había mandado un proyecto de Código Deontológico Bioético. Ellos llevaban un año trabajando ese proyecto con referentes internacionales, referentes nacionales, y un proyecto muy completo, donde me decía que si quería lo acogiéramos para la ley, porque no teníamos un código completo. Lo facilitaron, así todo el trabajo que ellos venían haciendo. Todo el trabajo que ellos hicieron, y eso hay que reconocérselo a Nelson Vergara y a Pedronel Manrique, que entre los dos trabajaron ese código. Claro. Yo lo llevé a la reunión, lo miramos, yo no sé si le cambiamos una coma, fue mucho, estaba muy completo, que es el código que tenemos ahorita. Ajá. Y eso fue espectacular, porque de una vez quedó la ley con su código reglamentado, que ninguna profesión tenía su código reglamentado en una ley. No, eso fueron muchos avances con nuestra ley, Mauricio, muchos avances, y por eso yo hablo de esto y me da una alegría de todas esas cosas que se hicieron. Entonces, una pregunta difícil para una mamá que quiere tanto a su hijo. Sí. ¿Qué impactos negativos pudo haber generado la ley? Si es que los tiene. Pues impacto negativo como tal, no, de O pronto impactos no esperados, que no se esperaba y que se dieron después. se dieron después. Mira, sí hay que reconocer, no sé, es mi perspectiva como fundadora, que las funciones públicas que se le dieron al colegio, como es la de expedir la tarjeta profesional, le ha traído dificultades o no, desventajas a la gestión del colegio. ¿Por qué? Porque el colegio lleva muchos años viviendo de los ingresos de la función pública. Ajá. Casi que un 98%. Entonces eso hace que se trabaje muy cómodo y no haya gestión gremial. Eso es lo que yo veo que ha pasado ya con el tiempo. Entonces, no hay gestión gremial porque el colegio tiene plata, porque el colegio tiene la función pública. Logramos el año pasado, que era uno de los objetivos también de esta administración, de esta presidencia, que se pudiera bajar el valor de la tarjeta profesional. En el momento que salió la ley, en el momento que empezamos a trabajar la parte de reglamentación sobre la tarjeta, los valores de la tarjeta, me preguntan si hubo un estudio juicioso y riguroso. No, simplemente hicimos un sondeo en el mercado en cuanto estaba la expedición de la tarjeta en varias profesiones. Y vimos que muchas estaban cerca al medio salario mínimo de esa época. En salud, pues estaban muy bajitas, pero en los otros gremios estaban más altas, y nos guiamos por el colegio de bacteriología, que lo tenía en medio salario mínimo. Entonces, en el consejo dijimos, bueno, medio salario mínimo, ¿sí? Pero no es que se haya hecho estadísticamente, no. Eso también es válido, ¿no? Como está el mercado. Y lo pusimos medio salario mínimo, y esa es otra cosa que yo también lamento, pero ya no es de la ley, sino ya de lo que es la reglamentación, que fue una tarifa muy alta para nuestros psicólogos que ganan poco, ¿sí?
Entonces se logró el año pasado, se logró afortunadamente llegar a un consenso en la sala, hice la propuesta y bajamos la tarjeta profesional del 50% del salario mínimo al 35%. Y eso ha sido muy positivo y de un impacto muy grande para nuestros psicólogos, porque es que nosotros, el colegio es para los psicólogos, de los psicólogos para los psicólogos, ¿sí? Entonces, eso sería, digamos, como las implicaciones de la ley que yo le veo a la fecha, que eso sí nos ha... Somos un colegio con liquidez excelente, un referente de toda la región, de Latinoamérica, es el colegio que está mejor organizado, que tiene recursos económicos, que tiene buenas sedes, ahora tiene sedes en todos los capítulos, pero todo eso gracias a los dineros de la función pública, ¿sí? Entonces, necesitamos que tengamos más gestión gremial, porque en este momento hay dos proyectos de ley que amenazan al colegio. Uno que quiere quitar completamente la tarjeta profesional a todas las carreras, no solamente a psicología, a todas las carreras de Colombia. Y otro que quiere dar una tarifa en salarios mínimos para la tarjeta profesional, que es bien bajita. Entonces el colegio en este momento se tiene que preparar para eso porque ya no va a poder vivir de solamente la función pública, que son buenos recursos. Gloria, tú has estado al frente del colegio por 2 periodos, en el segundo mandato, digámoslo así, y este actual, ¿cierto? No ha habido Sí. un tercer periodo. No, no, no. Ok. En ese lapso de tiempo, ¿cómo ha sido el fortalecimiento o el impacto que ha tenido la ley en las regiones a nivel de capítulos? ¿Cómo ha sido la presencia o el desarrollo o el crecimiento de Colsip a partir de la ley en las regiones, en los capítulos? ¿Cómo es tu percepción de eso? ¿Tiene que ver con lo que tú dices del manejo gremial, del fortalecimiento administrativo a nivel gremial? ¿Está relacionado con eso que estabas diciendo? Bueno, hay dos puntos de vista. Ha tenido un impacto positivo, no se puede negar. Un impacto positivo porque se ha podido hacer cumplir la ley, ¿no? Desde lo reglamentario, de la tarjeta profesional, que sea un requisito para poder trabajar como psicólogo en cualquier región, del conocimiento de las entidades gubernamentales de la región, secretarías de salud, secretarías distritales, departamentales, que conozcan la ley. Entonces ya eso ha tenido un impacto muy grande. Ha tenido un impacto grande también a nivel de los diferentes campos de aplicación de la psicología. Ya hay bastantes psicólogos trabajando en otros campos de aplicación de la psicología en las regiones, a nivel investigativo también, a nivel de cargos directivos. Todo esto ha sido muy positivo. Lo negativo es lo que te decía, más gestión gremial para no depender de del dinero de las tarjetas profesionales. Hay también representación, mucha representación del colegio. Ya el colegio es visible en las regiones, tanto a nivel académico como a nivel regional. Todas las universidades respetan al colegio, conocen al colegio, piden conceptos a las entidades gubernamentales y departamentales. Se participa en comisiones gubernamentales a nivel de salud mental, a nivel de trabajos con población vulnerable, y todo eso ha sido pues por el vuelo que nos dio la ley. Pero el problema sí es ese, que es general para todo el colegio, tanto a nivel nacional como regional. Son retos que hay que seguir trabajando y es parte de estar vivos, de estar construyendo permanentemente. Exactamente, exactamente, sí. Yo a veces digo, pues bueno, si nos quitan lo de la tarjeta profesional, pues va a ser un reto para aprender a vivir sin ese dinero y hacer más gestión gremial, porque es que el colegio es un gremio. Claro. El colegio no fue creado para la función pública solamente, no. Es un gremio que tiene muchos aspectos que trabajar, y en su plan quinquenal que se hizo hace poco del 2020 a 2024 está explícito todo lo que nosotros esperamos hacer, que ya ahorita en mayo vamos a hacer la rendición de cuentas de lo que se hizo el año pasado, porque de ahora en adelante vamos a hacer rendición de cuentas a toda la comunidad para que sepa lo que hace el colegio, porque la mayoría de los psicólogos no saben qué hace el colegio. Bueno, Gloria,
creo que hemos hecho un recorrido bastante amplio sobre la génesis de la ley 1090. Si un investigador, alguien que esté haciendo una tesis doctoral o un trabajo de investigación de tipo universitario, quisiera recuperar esta información, ¿existen archivos? Por ejemplo, tú mencionabas ahorita que la primera ley tocó suprimir casi que unos 25 artículos que estaban relacionados con el tema de la educación, y tú mencionabas que era un articulado muy bien hecho, muy bien pensado y que se perdió. ¿Es posible tener esa información? ¿Existen CDs o existen disquetes? Porque me imagino que en esa época había No, disquetes. en esa época no había CDs. No, papel, todo era en papel. Pues mira, a mí ¿Existen me los tocaría borradores, buscar. los documentos? A mí me tocaría buscar. Me tocaría buscar. No puedo decirte ni sí ni no existen, pero me tocaría buscar Que esos pudiéramos primeros borradores. recuperarlos y guardarlos en Colsip, que se pudiera decir, mira, aquí están los archivos de cómo se creó la ley. Sí, me tocaría buscarlo. Es que en eso sí no fuimos juiciosos. El equipo de trabajo, trabajamos como al día, por Sí. todo era el afán de llevar la ley, pero no recuerdo que haya un archivo, pero voy a buscarlo. Yo tengo toda la historia del colegio. Creo que por la pasión que le pusieron, no eran conscientes de lo importante que No, eran ustedes. Es decir, le pusieron mucha humildad y se le olvidó que ustedes eran los pioneros se en nos ese proceso. olvidó, ni grabamos, ni Sí, nada, eso, sí. eso es cierto. Entonces, te pregunto, ¿tú tienes algún artículo que hayas escrito sobre la historia de la ley o conoces a alguien que haya escrito algún artículo sobre eso que podamos consultar además del testimonio que nos has contado? Yo tengo un artículo donde hablo de la historia del colegio y de la ley. ¿Mm? Sí, Entonces, que precisamente me lo pidieron en Campos y salió en un periódico en Medellín. De pronto te podía mandar eso, ¿sí? te lo agradecería. Y como te Y decía, la sí, sí, presentación que le hice a la ley, yo sí. estuve como en unas 20 universidades de todo el país presentando la ley, porque pues a los estudiantes en las universidades viajé a muchas universidades para presentar la ley, entonces tengo la presentación de esa época que hacía a las universidades sobre la ley. Yo creo que parte del trabajo de la historia es eso, que podamos recuperar nuestra identidad y valorarnos. Mira lo que tú estabas planteando, que hoy en día el colegio, en cierto modo, es un referente también a nivel de América Latina. Entonces, qué bueno que podamos recuperar esa historia y contarle a otros cómo se fue construyendo. Yo creo que esta reflexión de hoy aquí en Testigos y Testimonios ha sido valiosa, creo que es parte del hacer la historia, y por eso te doy infinitas gracias, Gloria, por haber aceptado la invitación No, y y por a la hablarnos. orden, cuando me Sí. necesites, yo pues soy miembro permanente del colegio, o sea, hasta que Dios me lleve estaré pendiente de mi colegio. Bueno, muchísimas gracias y de verdad, como te digo, yo sí espero hacerle seguimiento a lo que me has comentado de textos, de documentos. Voy a hablar con Pedro Pablo, el director de campo, para que me ayude con eso, ya que está cerquita ahí al lado tuyo. Yo estoy en Barranquilla, me queda un poco más difícil, pero sí sé que con el trabajo que también está haciendo Adrián, que ya están trabajándole también a eso, Sí, son muy diligentes en ese ejercicio. Yo creo que podríamos fortalecer esa biblioteca que se está armando ahora con la donación que hizo el doctor Ardila y con otras personas que han estado haciendo donaciones sí, de libros y de revistas. Yo creo que es importante que podamos tener ese archivo histórico del colegio. claro, sí, eso es muy importante porque ya se nos han ido tres fundadores muy importantes y Sí. entonces pues toca hacerlo antes de que nos vayamos todos y quede como perdida esa historia. Sobre todo que estamos en una generación en donde los álbumes fotográficos ya no se usan. Entonces, Ya, hay que imagínate, recuperarlo, sí, hay que sí, hay que recuperarlo porque recuperar, sí. así es como se construye la identidad de familia. ¿Sí? Eso es muy cierto, sí, eso es muy cierto, Entonces, Mauricio. te Pues recomiendo yo voy también a si tienen revisar. fotografías, si tienes textos, todo eso, por allá cuando pase Ah, la tarea. bueno, voy a mirar, voy a colocar aquí como Sí, punto para fotos, todo lo que gestionar. podamos recuperar de la historia de la ley y de la historia de Colsic. Sería genial, Gloria. Perfecto, estoy anotando Sí, para hacer ese trabajito y lo que encuentre te lo mando y tú allá seleccionas. sí, ¿Mm? muchísimas gracias. Yo soy Bueno, apasionado de mirar fotos y de recomponer recuerdos y de reconstruir la historia, porque creo que, insisto, así es como se construye la identidad y así es como se genera el sentido de pertenencia y sobre todo así es como uno es capaz de defender lo que quiere y lo que ama. Lo que uno no conoce claro, difícilmente lo va a defender. exactamente, Sí. tienes toda la razón y eso es lo que queremos a todos los colegas darles a conocer para que defiendan y quieran su colegio. Un colegio que le presta un gran servicio al país y que esperamos que cada vez lo hagamos mejor.
de cara a la Claro, realidad. en eso estamos, pero Sí. yo, como te digo, yo vivo muy contenta porque somos un referente a todos los niveles, ya las entidades del Estado nos piden conceptos, ve, hace poquito llegó una solicitud de la Comisión del Servicio Civil pidiéndonos que le aclaráramos sobre la experiencia, los perfiles, todos los psicólogos en los diferentes cargos, que eso es un avance muy grande, o sea, nosotros somos los que le estamos dando a ellos esa información, no nos la imponen. Eso, y la Presidencia de la República, la Contraloría, bueno, todo, aquí llegan muchas solicitudes, o sea que el colegio ya es visible, el colegio ya es un ente que asesora al Estado y tenemos que llegar mucho más lejos. Bueno, muchísimas gracias, Gloria. Un Bueno, abrazo Mauricio, fuerte desde aquí, desde el caluroso gracias. Caribe colombiano. Y a quienes nos han estado acompañando también a través de esta presentación, de esta grabación, los invitamos a que si tienen información sobre la historia de la Ley 1090 o sobre la historia de la psicología en Colombia, pueden comunicarse con el campo de epistemología e historia de la psicología del Colegio Colombiano de Psicólogos. Ustedes buscan así en la página del colegio, campo de epistemología e historia de la psicología, ahí aparece mi correo y por ahí se pueden comunicar con nosotros para que recuperemos esta historia a través de sus testigos y sus testimonios. Muchas gracias, Gloria Amparo. Y un Gracias, saludo para Mauricio, a todos. ti. Gracias y un feliz día. Bueno, hasta luego. Chao.